Damos inicio a un nuevo estudio, en este caso será el programa de Access, que es una base de datos. Iremos poco a poco desarrollando y dando explicaciones de cómo utilizarlo. Siempre iniciaremos con una teoría, después de la teoría, una explicación visual. Comenzaremos con lo que son conceptos básicos de base de datos, comenzando primero preguntándonos qué es una base de datos. Es un programa desarrollado por Microsoft que permite crear bases de datos. La información se recoge a través de tablas. Vamos a dar por hecho que el objeto más importante en una base de datos son las tablas, las cuales van a almacenar información sobre temas concretos. Gracias a dichas tablas se puede clasificar y estructurar la información para su posterior consulta. Y aquí pues nos encontramos con la ventana para abrir una nueva hoja de trabajo. Cuando entramos a lo que es Access, nos va a mostrar qué es lo que deseamos hacer, si abrir una base de datos ya existente, si queremos crear una nueva, pues entonces esta va a ser la ventana donde lo haremos. Ya cuando estamos dentro de la base de datos nos encontramos con esta ventana donde ustedes podrán observar las partes de la ventana que tenemos siempre, los de barra de acceso rápido, donde nos vamos a encontrar con guardar, deshacer, hacer, nuevo, y tenemos una flechita si queremos agregar más opciones. La barra de menú o cinta de opciones, que tenemos ahí agrupado todas las herramientas que vamos a utilizar. La barra de títulos siempre la vamos a encontrar en todos los programas, que contiene el nombre del programa y el nombre del archivo que le hemos puesto. Luego viene la cinta de opciones donde están las herramientas según el menú que hemos escogido. Al lado izquierdo vamos a poder ver todos los objetos que hemos preparado, si son tablas, informes, reportes, todo se va a observar a este lado. Y la barra de estado pues que nos indica en la situación en que nos encontramos. En esta área de aquí, que ustedes observan, tenemos lo que es ya los campos que vamos a llenar para formar lo que es la tabla. Conceptos que debemos manejar sobre base de datos en Access, pues la primera sería tablas de datos. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer mención es lo siguiente: una tabla de datos es un objeto que define y se utiliza para almacenar los datos, o sea, la información que en ese momento estamos guardando. Recordémonos que Access viene a parecerse a lo que es un archivero que maneja una secretaria en una empresa. Son archivos que hacemos nosotros informativos de acuerdo a lo que deseamos, ya sea de la empresa con su proveedor, con sus clientes, con sus empleados, con el producto. Y esas características muy particulares que tienen estas tablas reúnen todo lo que nosotros deseamos de información de ellos. Entonces tenemos, y al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registro, o sea, la fila que contiene ese dato. Así todos los campos de un cliente, por ejemplo, forman un registro. Puede ser que le hayamos puesto nombre del cliente, teléfono, dirección, y todos esos campos que contiene solo el cliente X, a todos ellos les vamos a llamar registros. Luego, media vez ya elaborada la tabla, nosotros podemos crear lo que son las consultas. Ahora, ¿qué son las consultas? Una consulta es un objeto que proporciona una visión personal de los datos alcanzados en la tabla ya creada. O sea, podemos consultar información individual de cada uno de los registros que hemos realizado. Existen varios tipos de consultas para seleccionar, para actualizar, para borrar datos, pero en principio se utilizan para extraer de las tablas los datos
que cumplen ciertas condiciones y que nosotros necesitamos. Luego viene también de la tabla, podemos crear lo que son los formularios. Y para ello vamos a ver que un formulario es el objeto de Access diseñado para introducción y visualización y modificación de los datos de la tabla. También tenemos que de la tabla podemos crear un informe, o sea, un reporte que vamos a entregar ya impreso. Un informe es el objeto de Access diseñado para dar formato, calcular, imprimir y resumir datos seleccionados de una tabla. Generalmente se utiliza para presentar los datos de forma impresa. Esa es la función del informe. Y lo vamos a hacer individualmente. También podemos trabajar con programación, a lo que le llamamos macros. Un macro es el objeto de Access que define de forma estructurada las acciones que el usuario desea que Access realice en respuesta a un evento determinado. Esto se basa en códigos de programación para que se ejecute cierta función específica con los datos que tiene la tabla. Luego tenemos que crear una base de datos. Entonces ya terminamos todo lo que son los conceptos básicos y vamos a empezar nuestros primeros pasos en Access. Para crear una nueva base de datos debemos hacer clic sobre la opción nuevo del menú archivo que aparece a la derecha de la pantalla y seleccionamos la opción de base en blanco. Estamos dando inicio y bueno, vamos a utilizarla de esa manera, que es el que tenemos aquí en este caso. Y aquí lo vamos a observar. Le damos crear nueva base de datos y nosotros vamos a poder trabajar con ella. Y a continuación aparece un panel a la derecha cuando nosotros le damos crear y es el que acabamos de mencionar, que nos va a pedir que le coloquemos el nombre a esa base de datos para crearla. Crear tablas de datos. Dice, para crear una tabla de datos tenemos que hacer clic en la pestaña crear para visualizar sus opciones. En el marco tabla podremos seleccionar estas opciones. Entonces, con lo que vamos a trabajar básicamente va a ser con tabla, que va a ser la que nos va a mostrar toda la información, y con diseño de tabla, que nos permite colocar pues lo que son los campos que vamos a trabajar. El botón tabla abre la vista hoja de datos. Consiste en introducir directamente los datos en la tabla y según el valor que introduzcamos en la columna determinará el tipo de datos que tiene la columna. Vista de diseño es el método que detallamos en esta unidad didáctica. Lista de Chart Point consiste en crear un objeto compatible con un sitio. Y estos datos que nosotros tengamos SharePoint vamos a poderlos compartir. Entonces aquí estamos ya con lo que es la forma en que vamos a trabajar. Como les mencionaba, pista de hoja de datos, que es donde ya los campos están creados y nosotros vamos a ingresar información, y donde nosotros creamos lo que son los campos es a través del sistema de vista de diseño. Ya media vez hemos creado aquí los campos, nosotros podemos irnos a verlo en forma de vista de hoja de datos. Estamos ya en lo que es el programa propiamente de base de datos. Le hemos dado a activar a Access y aquí se nos muestran las opciones. Pues bueno, tenemos inicio, nuevo, abrir una base de datos existente, base de datos en blanco,
contactos, alumnos. Estos son plantillas que nos está mostrando el programa. Si queremos crear contactos, si queremos crear una libreta de alumnos, de administración de eventos, y hay muchas plantillas más. En este caso le vamos a iniciar con una en blanco y ya la hemos creado. Aquí estamos entonces dentro de la ventana de Access principal. Tenemos entonces la barra de título, los objetos de acceso rápido, en este caso guardar, tenemos nuevo, abrir, los botones de sistema que son cerrar, minimizar, maximizar y cerrar. Tenemos pues el texto corto, números, monedas, fechas, otras propiedades que podemos utilizar. Al lado izquierdo los objetos que hemos creado. En este momento tenemos una tabla. Aquí nos encontramos en vista de diseño que vamos a crear los campos. El primer campo que hay que crear es el ID. Entonces vamos a poner lo que es el número. Podemos agregar, vamos a cambiarnos, vista de diseño, aquí nos pide el nombre de la tabla, no le hemos puesto un nombre, en este caso le vamos a poner amistades, vamos a dar a aceptar, me manda pues a crear la tabla de datos. El primer campo que me va a pedir es el de un dato que no se repita, numérico, que va a ser el ID y la clave. Pues ustedes ven aquí está pues ya la llavecita, que es la clave. No debe de ser un número que se repita, puede ser el número de DUI, puede ser el NID, aunque el NID ya no se va a funcionar, sino que solo el DUI. El número de código de empleado, de cliente o de producto, que sabemos que nunca se va a repetir. En este caso vamos a dejar numérico nada más ahí, que va a ser una enumeración. Vamos a crear el siguiente campo, vamos a extender un poquito y le vamos a decir que el siguiente campo va a ser nombre, o podemos poner primero apellido, y vamos a crear pues el siguiente, que va a ser un texto corto que nosotros queremos agregar. Voy a disminuir un poquito aquí porque casi no se ve, y voy a poner nombre ahora, nombres, va a ser otro texto corto. Después de ese vamos a poner edad, en este caso va a ser numérico, número, fecha de cumpleaños, y el tipo de dato va a ser una fecha. Me voy a fecha, tenemos dos opciones, fecha y hora, fecha, hora extendida. Entonces podemos optar en cualquiera de ellas dos. El formato que va a tener, podemos elegir aquí, y aquí me da las formas de formato que tengo. Voy a dejar este separado por plecas, lo voy a dejar. Vamos al siguiente, dirección, y le voy a decir que es un texto largo. Y vamos a poner también por ejemplo, color favorito. Vamos a dejar con un texto corto.
imagen de la mascota. Vamos a hacer el caso que todos mis conocidos tienen. Y lo vamos a dejar como un objeto olé, para que sea una imagen la que se va a ver. Talla, y lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Si ustedes observan, aquí donde yo le doy clic, puedo definir el tipo de información que va a ingresar. Puede ser monetario, puede ser fecha, número grande, número corto, texto corto, texto largo, hacer un hipervínculo a algo que yo deseo. Por ejemplo, puedo vincularlo a un álbum de imágenes que yo tenga. Y en estos momentos, como ya lo tenemos y lo tenemos con llave, nos vamos a ir a ver, desea guardarlo, le digo que sí. Y aquí pues ya vemos todos los campos que hemos creado. Recordemos que este es un solo registro. Entonces vamos a comenzar aquí. Luna Juan, edad 20, fecha, recordemos cómo habíamos dejado la fecha. Se nos abre el calendario, vamos a decir que es del 1990. Vamos a retroceder el calendario. Ya para no irnos muy lejos, lo vamos a dejar en el 2010. Vamos a tener que cambiar la edad. Bueno, aquí estamos en el 2010. Vamos a decir que es de agosto del 3 y se me va la fecha automáticamente para acá. Entonces, como estamos en el 2022, vamos a tener que cambiarle la edad y le vamos a poner 22. La dirección es otro texto corto que vamos a poner ahí. Color favorito, imagen, vamos a tener que irla a, es un objeto de, así que ahí vamos a tener que irlo a buscar para pegarlo. Aquí está. Insertar el objeto, va a ser una imagen, le vamos a decir, no recuerdo tener una imagen ahorita de bitmap. Quiero ver si me da otra opción de imagen. Una imagen de Photopaint. No tengo ninguna de estas ahorita. Tendría que tener ya mi álbum listo para traerme el objeto para acá, pero esa es la manera en que se coloca. Bueno, tenemos que es una talla M. Y ahí pues tenemos ya todo el registro. Y digo yo, voy a agregar otra información, solo le doy enter y ya tengo listo para poner otro registro. Y así voy a ir formando mi tabla de información. Esta es la tabla que he creado, entonces aquí la tengo. Y ya media vez tenga toda mi tabla terminada, yo voy a poder crear mis formularios, ¿verdad? Si es lo que deseo con él. Si quiero hacer mi informe de lo mismo, si quiero hacer una consulta, y todo esto lo voy a hacer en base a esta tabla que tenemos aquí. Esto lo estaríamos desarrollando en los siguientes temas que vamos a ver. En la clase lo que vamos a hacer es crear una tabla de información
y darle pues todos los campos que necesite.